continuamos, les invito a buscar en la palabra del Señor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, los versos del 20 al 35 forman parte de los versículos que estaremos usando en este mensaje en que continuamos con la serie acerca de la vida de Jesús. Y en esta ocasión hemos titulado el mensaje Jesús, el incomprendido. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de traer tu palabra. Estamos delante de tu presencia reconociendo nuestra incapacidad humana, Señor, pidiendo la asistencia de tu Espíritu, que tú suplas cualquier deficiencia, Señor, y que tomes esta palabra humana y la lleves con tu poder a los corazones de tus hijos, Señor. Que realmente, Padre, tú nos uses como instrumento para exponer tu divina palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Ralph Waldo Emerson dijo: ser grande es ser incomprendido. Y cuando usted escucha esto puede llegar a pensar en lo siguiente. Dice, si esto es cierto, entonces soy más grande de lo que yo pensé, ¿verdad? Creo que pocas cosas en la vida son más difíciles de soportar que la incomprensión. ¿Y cuán a menudo ocurre? Son malinterpretados nuestros motivos, nuestras palabras, son malinterpretadas nuestras acciones. Cuánta frustración sentimos tratando de comunicarnos con alguien y que la reacción de esa persona sea no entendernos, incomprendernos, ¿verdad? Pero es muy común a la experiencia humana. Podemos estar marchando bastante bien cuando de pronto chocamos con alguien que, como dije, malinterpreta nuestras acciones, juzga mal nuestros motivos, y como resultado podemos gastar meses o años desperdiciando energía preciosa tratando de superar el destrozo que provoca la incomprensión. Realmente, hermanos, todos los que hemos atravesado por estos tiempos difíciles de la incomprensión sabemos que puede tornarse bastante fea. Puede ser una lucha larga, tediosa y con mucha angustia. Ahora, quiero decirles que no estamos solos. Quiero hablarles de alguien que le comprende, que le entiende, porque él también vivió entre nosotros y experimentó esta terrible experiencia. El individuo más incomprendido que jamás haya vivido sobre este planeta fue el Señor Jesucristo. Los críticos se burlaron de las circunstancias de su nacimiento, murmuraron acerca de él y de cómo nació, cuestionaron su origen divino con crueles mofas racistas, al punto de que llegaron a acusarlo de pertenecer a Satanás. Desdeñaron sus propósitos, denigraron realmente sus enseñanzas, sospecharon de sus motivos, criticaron sus métodos, se enojaron contra su mensaje, y finalmente los judíos llegaron a conspirar con los romanos para llevarlo a la muerte. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, verso 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz, el Señor Jesús. Y en el verso 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso se llama rechazo. Eso se llama incomprensión en toda su magnitud. Cristo entró en escena en una oscuridad incomprensible, donde solo encontró una férrea oposición, un férreo rechazo, abundante incomprensión. Quiero invitarles a que reflexionemos en algunas de las experiencias que vivió el Señor en cuanto a la incomprensión. Por ejemplo, vamos a ver que Él fue incomprendido por los fariseos y malentendido por su propio pueblo.
Él fue incomprendido por los escribas, malentendido por su familia. Vamos a analizar cada una de estas experiencias tal como aparecen en los evangelios, con un corazón humilde y receptivo, para ver cuánto Dios tiene que decirnos en cuanto a esto. Si usted ha venido en esta mañana y está atravesando por ese difícil valle de la incomprensión, el rechazo, te tengo buenas noticias. No estás solo. Tienes la compañía más preciosa que cualquiera puede desear, que es la compañía del Señor, aquel que dijo: voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y que Él también la vivió y la experimentó. Qué bueno es saber que Él pasó experiencias similares a las que nosotros vivimos, porque en medio de nuestro dolor, en medio de nuestras angustias, en medio de la soledad que podamos experimentar en este mundo, el Señor comprende. Mejor que nadie, Él fue hombre, vivió nuestras experiencias. En primer lugar, fue incomprendido por los fariseos. Cuando Jesús comenzó su ministerio y comenzó a declarar o autenticó su afirmación de ser el Mesías, realizando portentosos milagros a lo largo de todo el país, fueron estos portentos sobrenaturales los que provocaron el desprecio y la burla de los fariseos, los dirigentes religiosos de Israel, que no llegaron a comprender su misión redentora. Los versículos iniciales de Marcos capítulo 3 preparan el escenario para el conflicto inicial. Dice la palabra en el versículo 1: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Jesús comenzaba prácticamente su ministerio y ya ellos estaban lanzándole piedras. Jesús apenas había iniciado su ministerio y ya estos personajes se habían confabulado contra él. El hecho de que el hombre con la mano paralizada se hubiera acercado a Jesús con una gran necesidad y que en su vida hubiera una gran tristeza y que estuviera atravesando por tiempos de angustia debido a su enfermedad, eso no les importaba para nada a los fariseos, ni tampoco les importó el milagro, tampoco les importó el que Jesús les sanara. Ellos concentraron su atención en el aspecto religioso, en la ley. Ellos estaban mirando el sábado, y había algunas cosas que un buen judío no podía hacer el sábado. Y me encanta la forma en que Jesús hizo lo que tenía que hacer y luego confrontó a sus críticos con una pregunta crucial. Ahí en el verso 3 dice: entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Pero por supuesto, los legalistas se molestan cuando son puestos al descubierto y obviamente no apreciaron para nada la pregunta. Los fariseos eran los legalistas por excelencia, y tenemos que entender a los fariseos. Ellos eran los legisladores, los guardianes consumados y los ejecutores de la ley. Ellos representaban el legalismo del primer siglo en todo su apogeo. Claro, el legalismo no se quedó en el primer siglo. Ha seguido viajando por la historia del cristianismo hasta nuestros días. Son aquellos que hacen énfasis en la forma, que hacen énfasis en lo externo y se olvidan de lo interno, de las motivaciones, y realmente cargan a otros con cargas que ni ellos mismos son capaces de mover. Son aquellos que tienen una larga lista de regulaciones interminable. Así eran los fariseos.
tenían su propia lista que nada tenía que ver con la ley, más bien con sus propias tradiciones, con sus interpretaciones de la ley. Y eran cargas y más cargas. Llegaron a ser los maestros de lo tedioso. Por ejemplo, Moisés dijo: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esa era la ley. Esa era la voluntad de Dios. Sucede que en nuestros días la Biblia dice tal cosa. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la palabra de Dios. No nuestras tradiciones, no nuestras interpretaciones, agregándole a la palabra. Moisés había dicho: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ellos dijeron: ni siquiera pienses caminar sobre el césped de la sinagoga, porque romperás las hojas del pasto, lo que constituye trabajar. Nadie tenía el valor de cuestionar a estos líderes religiosos. Ellos eran los abusadores del poder. Nadie se atrevía a confrontarlos con su vida falsa y engañosa hasta que llegó Cristo, el cual traía un mensaje nuevo, con un énfasis diferente, que no ponía atención a lo externo, sino a las motivaciones, a las intenciones. Llegó Cristo, el Señor del día de reposo. Y sabiendo que el día de reposo, como dice la palabra en Marcos 2:27, fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo, a Jesús le importó cero, no le importó nada la opinión de los fariseos. Jesús era y es el Señor del sábado. Aprovechó la oportunidad entonces para suplir una necesidad. Para él, más que la forma de la ley, más que guardar las tradiciones humanas, había un hombre en necesidad, y esa era su prioridad. Y muy al tanto de la malicia de sus críticos, les hace la pregunta de que si en el día de reposo se podía matar o sanar, hacer bien o mal. Grandes preguntas hechas por nuestro maestro, destinadas a tapar la boca a aquellos hipócritas. Llenos de santa indignación contra los fariseos, estos hipócritas y arrogantes, y llenos de una profunda compasión por ese hombre lisiado, Jesús hizo lo que él había venido a hacer: restaura a un pecador herido. Imagínense cómo, bueno, ahí está la palabra, cómo se sintieron estos fariseos. Gruñeron de desaprobación. El absoluto desafío: Jesús había quebrantado una de sus ridículas leyes hechas por ellos, que ellos veían más importante que el ministerio, y lo odiaron. Lo odiaron por eso. Incomprendieron sus acciones. No reconocieron que Jesús es el Señor y que Él colorea fuera de las líneas humanas. Que a Jesús no lo detienen los prejuicios ni las reglas que nosotros creamos. Ellos decían que todos debían mantenerse dentro de los rígidos requerimientos de su religión legalista. Tristemente, todavía tenemos muchos fariseos corriendo por nuestras iglesias, que atacan a cualquiera que se pase de la línea. Ahora, ¿saben cuál es esa línea? La misma que ellos establecen, sus propias líneas. Personas así nunca llegan a entender la gracia de Dios, y mucho menos la gente que vive en esa gracia. Los fariseos malentendieron a Jesús. Fue también malentendido por su propio pueblo. Leyendo un poco más adelante en Marcos capítulo 3, llegará otra encrucijada de la incomprensión. Jesús se encuentra con un grupo de personas que se habían reunido mientras él entraba en su ciudad natal,
Y a pesar de que se debate si se trataba de Nazaret o Capernaum, pienso que se trataba de Capernaum. Capernaum era el hogar adoptivo de Jesús. Estaba ubicada a unos 50 kilómetros aproximadamente de Nazaret. Allí la gente recordaba a Jesús como un muchacho, andando junto a sus padres, llevando una vida normal como cualquier otro joven, como cualquier otro adolescente. La Biblia relata el episodio mejor que yo. En Marcos 3, versos 20 y 21, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían que está fuera de sí. Los suyos, esta expresión en griego, era utilizada en varios sentidos para describir a los amigos de alguien o socio más cercano. Algunas veces también para describir a la familia, pero en este caso no se refiere específicamente a la familia, como vamos a ver un poco más adelante, que sí, ellos también le comprendieron. Jesús llegó allí. La gente de la ciudad natal nunca entiende cómo un muchacho local pueda lograr tantos seguidores. Y a pesar de la popularidad sin precedente de Jesús, esta gente todavía no podía entender esto. Tracemos el crecimiento de su popularidad en los primeros 2 capítulos del Evangelio de Marcos. Por ejemplo, en el primero, Marcos capítulo 1, versos 32 y 33, dice la palabra: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Más adelante, en el capítulo 2, Marcos describe otra escena con una gran multitud. Ahora en el capítulo 2, versos 1 y 2, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. La multitud seguía llegando, el número crecía. Para cuando Jesús vuelve a Capernaum, se encuentra con el hombre de la mano seca. Marcos capítulo 3. Ya toda la región había escuchado a este predicador local. Marcos indica claramente que la intervención de Jesús en las necesidades de la gente se había vuelto tan exigente que apenas tenía tiempo para comer. En Marcos capítulo 3, verso 20, leemos: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. La gente no podía entender esa pasión que consumía la vida del Señor, esa pasión tan obvia por su ministerio. Se avergonzaban de Él, así que deciden recluirlo. ¿Por qué? Porque ellos estaban convencidos de que Él estaba fuera de sí. Otra traducción dice: se había vuelto loco. Hermanos, para decirlo francamente, ellos habían determinado que Jesús estaba loco. ¿Qué les parece eso para la incomprensión? Que la gente te mire y piense que estás loco. Como le dijeron a Pablo: Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Y así mucha gente con la cual usted y yo nos relacionamos todos los días, en el lugar donde trabaja, donde estudia, a los que usted en algunas oportunidades le ha hablado del Evangelio y les ha compartido los milagros que Dios ha hecho en su vida y que aparecen en la Biblia. Quizás algunos por respeto no te lo dicen, pero te miran como si estuvieran mirando a un demente. Y hay otros que se atreven y desvergonzadamente te dicen: estás loco. ¿Qué Dios ni Dios? ¿Qué milagros ni milagros? Eso es una locura. Bueno, la palabra dice que el Evangelio es locura para los que se pierden. Yo prefiero estar loco en Cristo que cuerdo para el mundo. En realidad hay mucha gente que se cree que están muy cuerdos y en realidad viven una vida inmersos en una gran locura.
Porque la más grande locura que puede cometer el ser humano es vivir sin Cristo, de espaldas a Dios. Es difícil que le consideren loco, ¿verdad? Uno está sirviendo sinceramente, de corazón, con gran diligencia, y la propia gente de uno piensa que a uno le falta un tornillo. ¿Verdad que es difícil? Sin duda ellos pensaban lo mismo, no solo de Cristo, sino también de sus discípulos, aquellas personas que Él había llamado como discípulos para que predicaran su evangelio. Andrés y Pedro, piensen, ellos no eran precisamente especímenes de genio y distinción. Estos hombres eran pescadores convertidos, según otros, en fanáticos religiosos. Sí, porque algunos nos consideran locos y otros fanáticos. Y saben, a veces hasta dentro del cristianismo. Porque dentro del cristianismo a veces, en vez de haber ovejas, hay cabras. Y esas cabras miran a los cristianos cuando quieren vivir una vida consagrada. Y a lo mejor no lo dicen, pero lo murmuran. Este es muy fanático, ¿verdad? Dejaron un trabajo rentable para unirse a ese grupo itinerante con un maestro chiflado. Y esos eran los individuos con los que Jesús se codeaba. Así que el pueblo pensó, lo mejor que hacemos es quitarlo del paso. Y entonces va a recuperar sus cabales después que pase algún tiempo en casa. No entendieron nada. Lo malinterpretaron por completo. Para ellos esa dedicación de Cristo, esa pasión por el hombre, transformando vidas, sanando enfermos, resucitando muertos, se situaba en algún punto entre la locura y el fanatismo. Sí, porque aún cuando ellos fueron testigos de sus milagros, de su poder, no dejaron de pensar que estaba loco. Creo que no nos haría ningún daño ponernos en los zapatos de alguien a quien otros ven loco cuando realmente no lo está. No lo está. Hágalo personal. Imagínese usted, si es que puede hacerlo, el dolor que experimenta a consecuencia de que otros lo llamen loco, lo tilden como un loco. O avance un poco más. ¿Se imagina el horror de ser recluido en un manicomio cuando usted está más cuerdo que la gente que le rodea?